Dios Padre es el autor de un plan perfecto para criaturas imperfectas. Dios Hijo es quien lo ejecuta en la persona de Jesucristo. Y Dios Espíritu Santo es quien está a punto de comunicarlo. Pero ese es fenómeno espiritual. El fenómeno espiritual se puede entender únicamente en condiciones de espiritualidad. Y la espiritualidad es un estado producido, provocado por Dios. Y el primer instante que estuvimos en espiritualidad fue cuando nacimos de nuevo, porque nacimos a una condición de espiritualidad a través de la creación del espíritu humano. El objetivo esencial es para que crezcamos espiritualmente. Esa es la única razón para la que estamos reunidos y para la que seguimos respirando. Así que lo que vamos a hacer en estos instantes es la adoración más grande que existe, porque adoramos con materiales divinos. Nosotros no tenemos nada que darle a Dios, a menos que le demos lo que es de Él. Y lo que es de Él es la espiritualidad y la palabra de Dios. Y para ser espirituales, cada vez que salimos de esa condición, lo único que requerimos es citar nuestros pecados. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que unos instantes para checar que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre por el privilegio y la oportunidad que nos das en medio de la confusión, en medio de este cosmos, para orientarnos a qué y quién eres tú y cuál es la función y el destino que tienes para nosotros. Te pedimos que lo que vayamos a estudiar venga a ser iluminado por el Espíritu Santo, para que lo utilicemos para la gloria de tu Hijo, que está sentado a tu diestra. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Estamos estudiando una serie que se llama Lo Básico, y estamos tratando de tocar ciertos puntos básicos a fin de que cuando empecemos nuestro libro de Romanos tengamos nosotros una base en que ya no caminemos sino corramos. Hemos estudiado temas como la esencia de Dios, como la barrera, como la justificación, como el amor de Dios. Y hoy vamos a estudiar en una forma muy somera el pecado. El pecado. Y el pecado tiene una definición. El pecado, para que nos orientemos, es cualquier cosa contraria al carácter de Dios. O, perfectamente hilado con eso, el actuar independientemente de Dios y de las provisiones de Dios. Y ninguno de nosotros podemos alcanzar la esencia de Dios a consecuencia de que nacemos en pecado. Porque nacemos con naturaleza de pecado e inmediatamente Dios, en su genio y en su misericordia increíble, nos imputa el pecado de Adán, a fin de que nosotros vengamos a tener la potencialidad de la salvación. El pecado es no alcanzar la esencia de Dios. Romanos 3:23. Todos los pecados no son los mismos, no es lo mismo todos los pecados para Dios, ni nunca van a ser. Sin embargo, Dios conoció todos los pecados hace billones y billones de años. Va a haber un pecado que vas a cometer que Dios lo conoce, todavía no lo cometes, pero Dios lo conoce desde hace billones y billones de años y ya se lo vació a su Hijo muy amado, en quien tiene complacencia. Dios es rectitud perfecta, y lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Eso es importantísimo. Para mí vino a ser algo extraordinario, porque empecé a entender que lo que sucede en la cruz es un evento de justicia. Es un evento de justicia en donde nosotros somos los acusados, donde nosotros hemos sido cargados con un crimen y nosotros no podemos pagar. Por cierto, nosotros nacemos con pecado
pero no somos culpables. No somos, pues estos 155,000 bebés, ellos no son culpables. No son culpables, sin embargo, estos individuos que nacen hoy, y en la clase pasada, en la última parte, vimos una fórmula de la potencialidad. Estos individuos que nacen hoy tienen la potencialidad de la vida eterna. Y la fórmula, la vamos a estar viendo porque lo que la fórmula nos muestra es el objetivo para el que estamos vivos. El objetivo para el que estamos vivos es confianza absoluta. Y esta confianza absoluta únicamente la podemos tener a través de una serie de imputaciones que Dios hace. La primera nos imputa vida de alma. La segunda nos imputa el pecado original de Adán. ¿Y eso qué produce? Produce un potencial. ¿Ese potencial cuál es? Es la salvación. Pero eso solamente puede suceder si existe información. Por eso conocimiento es la virtud más extraordinaria que existe. Conocimiento. Y si nosotros no conocemos lo que es el pecado, pues entonces andamos por la calle de la amargura y no sabemos por qué. La justicia de Dios entonces funciona de la forma siguiente. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Dios nos condenó, su rectitud nos condenó en la eternidad pasada. Y la consecuencia es que su justicia, al habernos condenado, no nos bendijo. Su justicia entró en acción y nos condenó. Lo que pasa es que la rectitud de Dios rechazó nuestras obras, nuestra actitud, nuestra desobediencia, y como consecuencia fuimos condenados. La justicia de Dios juzgó ya todos los pecados del género humano, hace aproximadamente 2000 y pico de años. Pero entonces, ¿qué pasa con todos aquellos del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvan los del Antiguo Testamento? Ajá, ¿cómo se salvan si Cristo no ha pagado por sus pecados? Si nosotros lo vemos desde nuestro esquema, no lo podemos resolver. Si lo vemos desde el esquema de Dios, es facilísimo. El esquema de Dios, ¿cuál es? Tenemos que ir a su esencia. Soberanía, rectitud perfecta, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Dios conoció hace billones y billones de años que había una barrera entre nosotros y esa barrera iba a ser removida por la cruz. Dios conoce si Cristo va a ser efectivo en la cruz o no. La omnisciencia de Dios es esencial para entender el plan de Dios. Y para que nosotros empecemos a vivir la vida cristiana, tenemos que funcionar desde el esquema divino. Tenemos que irnos al salón de conferencias del tercer cielo para entender. Porque si queremos entenderlo desde nuestra situación, es imposible. Y es por eso que es tan importante entender que todos los pecados ya fueron pagados y Dios lo conoce desde hace billones y billones de años. Ahora, por otro lado, también lo podemos ver desde otro punto de vista. Adán y Eva, cuando fueron creados, Dios sabía que iban a desobedecer y sin embargo los creó. Porque una vez que Dios diseña en donde va a haber libertad, Él no puede dejar de crear. Porque hay mucha gente que dice, oye, pero si Dios sabía que esto iba a ser tanto desastre, ¿por qué nos creó? Muy sencillo. Tenía que crearnos porque de otra forma hubiera violado mi libertad. Y la libertad de todos aquellos que quieren conocer a Dios. Y no puede violar nuestra libertad porque nos creó para que nosotros lleguemos
al máximo punto, que es lo que vimos el otro día, el punto de la cima. El pecado es un asunto ya solucionado. No nos preocupemos más, nunca más del pecado, nos dice Dios. Ese asunto ya se finiquitó. Nadie nunca es condenado por sus pecados. Nunca ha sido condenado por sus pecados y nadie nunca será condenado por sus pecados. Porque la muerte espiritual sucede en el instante del nacimiento. Los pecados no son más que el producto de nuestra condición. No hay nadie que no peque. La naturaleza de pecado es el producto de la genética. Viene en las células, por más que te lo quieras quitar, no puedes. Lo único importante aquí es el asunto de entender qué es el pecado y qué es la salvación. La salvación es por aceptar la obra de la cruz, o sea, por ajustarnos a la justicia de Dios. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta, y ejecuta condenación. Pero no nos puede condenar a nosotros, no puede ejecutar justicia con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos. Entonces tiene que haber una persona sin pecado que pague por todos nosotros. Y esa persona es la persona única del universo. Esa persona es un ser humano real, con sentimientos, con dolores, pero no tiene naturaleza de pecado. Esa persona, cuando está en el pesebre, está ensuciando sus pañalitos, que por cierto no eran pañales, eran vendas de cadáver. Eso es lo que eran las vendas. Con eso es como cubrieron a Cristo, y aparece muy claro en el griego. Vendas de cadáver, porque cuando Cristo nació, la cruz era la sombra. Nació ese bebecito para ir a la cruz, a sufrir por todo el género humano. Este bebé tenía que crecer. Primero era bebé espiritualmente y empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Él no tuvo el problema que nosotros tenemos de salir y entrar o de quedarnos afuera. Él continuó, crece y crece y crece y crece y crece y crece hasta llegar a la cima. Abrió la brecha para llegar a la máxima madurez. La máxima madurez espiritual, porque esa es la única forma en que podía venir a la cruz. Él creció espiritualmente para ir a la cruz. Él llegó a la victoria máxima que cualquier miembro del género humano puede lograr para ir al sufrimiento más espantoso. Abre la brecha para que nosotros lleguemos a la felicidad máxima, pero no tenemos que ir a la cruz. Aquí, lo que se refiere a Dios, en lo que se refiere a nuestra vida, no es nada más que puras buenas noticias. Ese es el significado del Evangelio. El problema es que como estamos tan enajenados con las pinches cosas de este mundo, nos distraemos y perdemos la vista y el tiempo. Y no entendemos que el único objetivo para el que estamos vivos es para la máxima felicidad. El pecado, entonces, ha sido manejado. No tenemos que preocuparnos más por pecar, por eso es tan fácil, cita tu pecado y automáticamente está perdonado. ¿Por qué está perdonado? Está perdonado porque ha sido vaciado. En la eternidad pasada, Jesucristo, en la persona de Dios Hijo, de hecho es Dios Hijo, pero es el mismo que vendrá a ser Jesucristo. Dios Hijo tomó 4 decisiones. La primera, el de venir a ser nuestro sustituto. El de sustituir a todo el género humano. Él estuvo de acuerdo de ir a la cruz a ser juzgado por los pecados de todo el género humano. Pero como Dios no podía, tenía que hacerse hombre. Decisión número 2, estuvo de acuerdo
a crecer espiritualmente a tal punto que pudiera soportar la carga de todos los pecados del género humano, mientras propiciaba la justicia de su Padre. ¿Y a eso cómo le llamamos? Le llamamos propiciación. A propiciación, eso es muy importante tener estos conceptos, porque estos son los conceptos que nos van a aventar hacia arriba. Estos son los conceptos que van a seguir avanzándonos. Y nosotros tenemos que estar pensando doctrina cada instante de cada instante. No importa si estás en el hotel más delicioso del mundo, o estás abajo de un puente sin zapatos. No importa. Tienes que orientarte que la calidad de vida para la que estamos vivos después de nacer de nuevo es una calidad de vida espiritual, no es una calidad de vida material. La promoción divina, déjasela a Dios. Ese es su negocio. Si nos promueve o no nos promueve. Y si no nos promueve, es a consecuencia de que esa es nuestra promoción. Y en cuanto más nos orientemos al plan de Dios, más rápido vamos a avanzar, porque nos queda muy poco tiempo. Una vez que nosotros lleguemos a la orilla, es que se terminó la oportunidad. Entonces, Cristo tomó 4 decisiones. La primera es pago ilimitado sustitucionario. No les di el concepto de pago ilimitado. Pago ilimitado. No hay un solo miembro del género humano por el cual Cristo no haya muerto. Eso a mí me ayuda cuando veo al género humano. Si Cristo murió por este güey, ¿qué tengo yo de no aceptarlo? Si Cristo me acepta a mí, siendo quien soy, la ficha que soy, ¿cómo no voy a aceptar a quien Cristo estuvo dispuesto a morir por él? Ese es el concepto de es ilimitado. El segundo punto es, la segunda decisión es la propiciación. La primera decisión es pago ilimitado sustitucionario. Cristo muere como sustituto, toma el lugar. La segunda decisión es, estuvo dispuesto a satisfacer la justicia y la rectitud de su Padre. Esa es la propiciación. La tercera decisión, Cristo estuvo dispuesto a reconciliar a Dios con el hombre a través de la fe. O sea que Él iba a pagar todo. Lo único que el hombre tiene que hacer es responderle a la comunicación del Espíritu Santo, que es responder al Evangelio. Y la cuarta decisión es la decisión de la redención. Y la redención es donde Él estuvo dispuesto a liberar al género humano de la esclavitud de su naturaleza de pecado. Esa es la redención. ¿Cómo? Proveyendo la solución de la redención a través de fe y fe nada más. En la cruz no hubo perdón. El género humano no ha sido perdonado. Los pecados del género humano han sido pagados. En la cruz no hubo, y no hay, de hecho, perdón. Hubo juicio y juicio. Por eso se oía a Cristo gritando, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué te has alejado de mí? Sin embargo, la única razón por la que lo dijo era para que se registrara que estaba siendo hecho pecado por nosotros y para que se confirmara Salmo 22, porque así es exactamente como empieza Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El perdón está separado de la cruz. El perdón está separado de la cruz. El perdón no ocurre en la cruz. El perdón es el resultado de la cruz. Es por eso que Dios puede perdonarnos. No nos perdona porque nosotros hacemos o decimos o pensamos algo. Nos perdona
porque los pecados del género humano ya fueron juzgados. Y eso es muy importante que quede inculcado, porque nuestra propia naturaleza nos engaña. ¿Okay? Y nos engañamos a nosotros mismos y tenemos culpa. Y hay ocasiones que si tenemos una culpa con un miembro del género humano, nos neutraliza con Dios, y no debe de ser. ¿Y por qué nos neutraliza? Porque nosotros estamos más interesados en los apetitos de nuestra naturaleza de pecado, que es el deseo de aprobación, que la gente te apruebe. Estás más interesado en que la gente te apruebe a estar en comunión con Dios. Cuando tú cometas un pecado, cítalo y se acabó. No lo desentierres, no lo huelas más, ya se quedó atrás, no hay tiempo que perder. El perdón es el resultado de la cruz, no es el resultado de que pidas perdón. Antes de que el juicio de la cruz empezara, nuestro Señor Jesucristo, su Majestad Jesucristo, oró a Dios Padre desde desde su humanidad. ¿Y qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es muy interesante. Desde su humanidad está diciéndole a Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para que Dios Padre los pueda perdonar, Él tiene que ir a la cruz. De otra forma, no hay perdón. Hay algunos versículos, por ejemplo, Efesios 1:7, que dice, es por Él que nosotros tenemos redención a través de su sangre. Y cada vez que vean la palabra sangre de Cristo, se refiere a muerte espiritual. Nunca se refiere a la sangre roja, literal, obviamente. Se refiere a la sangre espiritual. ¿Y cómo sabemos? Porque cada vez que vemos la palabra sangre relacionada con Cristo, estamos hablando del Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo, Cordero que era sacrificado en el templo, representando la redención, representando la sustitución. Y la forma en que moría el animal, ¿cómo era? Moría porque lo degollaba, y entonces la sangre salía de su cuerpo, ¿okay? Porque la vida del animal está en su sangre. Entonces la redención es la base del perdón. Esto tiene que quedar inculcado, porque está claro desde el principio. La redención es la base del perdón. Y la redención se conoce desde hace miles y miles y miles de años. Adán la conoció, su mujer la conoció, Caín la conoció, nada más que la rechazó. Abel la conoció. ¿Qué es lo que está haciendo Abel? Abel está sacrificando un cordero. ¿Eso hace cuántos años fue? Como 10,000 años. Es más, vámonos a Hebreos 11, para que no nos olvidemos que estamos estudiando una Biblia. Hebreos 11. ¿Sí? Y en Hebreos 11, espera un segundo que ya me perdí, aquí está, Hebreos 11 nos habla de héroes. En Hebreos 11, en la Reina Valera es muy claro, dice, es entonces la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo nunca he visto a Dios. Yo sé que Dios Padre es mi Padre, pero nunca lo he visto. Tengo convicción de eso. Es real. Y entonces luego establece aquí una serie de héroes. Los héroes del Antiguo Testamento. Esa es la forma en que el escritor de Hebreos está tratando de motivar a los hebreos del Nuevo Testamento, que son cristianos, que eran judíos, que iban al templo. Y estos siguen yendo al templo y siguen queriendo hacer sacrificios. Ese es el problema que muchos católicos tienen cuando quieren seguir con los ritos. No puedes. Los ritos esos representan
al Antiguo Testamento. Esas vestimentas de ese Señor representan las vestimentas del sacerdote del Antiguo Testamento. Los ritos ya se terminaron. ¿Por qué? Porque la realidad ya vino. Por eso se rompió el velo del templo, para decir, ahora sí, está abierto el lugar santísimo, cualquiera puede entrar, no nada más el sumo sacerdote. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí está clarito como el agua. Oiga, pero si Caín seguramente estaba con sus zapatitos bien boleados, su corbatita de moño y su sonrisita, y dice, ay Dios mío, pues miren lo que te traje. Y Dios lo rechaza. Y sin embargo, dice que hizo más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel era justo. Nada más que la traducción no es justo, es recto. ¿Por qué recto? Porque recibió la rectitud. ¿Cuándo recibió la rectitud? Cuando creyó en un Redentor que va a salvarlo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Hoy, en Ticolandia, en el año 2005, estamos hablando de Abel. Okay. Este cuate ni siquiera se las imaginaba. Okay. Lo importante es que la verdad es que lo único que nos debe de interesar a nosotros es la gracia, no el pecado. El problema con el cristiano que dice, ay, pero que tú dices que ya puedes hacer lo que quieras, o piensa que puede perder su salvación. ¿Qué es lo que a qué se está orientando? A sus pecados. No nos orientemos a nuestros pecados, orientemos a la solución divina. Los pecados es un asunto ya finiquitado, dolorosísimo. El perdón, ¿cuándo ocurre? El perdón ocurre en el instante de la salvación, a través de una decisión, y una decisión que no tiene mérito. Todos los pecados de antes de la salvación son perdonados en este punto. Todo de acá, ya se fue. Otra cosa, mariposa. Es una de las cosas que me gusta de Pablo, que dice, no que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa sí hago, extendiéndome hacia adelante y olvidando lo que queda atrás. Aunque no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Pero tenemos que inculcar que no tenemos tiempo para voltear para atrás, y lo vamos a ver muy claro, porque en cualquier momento vamos a checar tarjeta. Okay. Ayer me habla una persona que va a las clases donde yo enseño en Heredia, y me dice, fíjate que mi hijo lo encontraron muerto abajo de un puente. Dice, un muchacho de 23 años, estudiante de medicina. Okay. Y le dije, pues, oye, no te puedo decir nada que te pueda consolar. Y entonces me dice, ya me lo dijiste, Armando. Y entonces él me empezó a dar a mí una clase de doctrina, ¿me entiendes? Dice, la soberanía de Dios estuvo manejando aquí. Si sucedió es porque el diseño de Dios es perfecto. Yo me callé la boca. Y entonces lo que sucedió ahí es que los dos estábamos viendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Es lo poderoso. Nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios, y por eso este hombre estaba manejando tan terrible adversidad. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Si él hubiera dicho, fíjate que mi papá de 95 años lo mataron o se murió, bueno, pues ya 95 años hubiéramos dicho. Esa es nuestra forma sonsa de pensar. Pero como vemos un muchacho de 23 años con la vida de broncas por delante, ¿me entiendes? Entonces pensamos que está fuera de órbita. Nosotros tenemos que orientarnos a su plan, su esquema, su diseño. De otra forma, limitamos totalmente nuestro crecimiento. Todos los pecados del género humano
han sido pagados. No hay un solo pecado que no haya sido pagado. Por eso dijo, al finalizar, que dijo, Telestai, todo está consumado, y está en el tiempo perfecto gramatical en el griego, que significa una acción que tiene resultados que continúan para siempre. O sea, todo está consumado con el resultado de que continúa consumado. Y en ese momento termina la función para la que vino. La única función diseñada hacía billones y billones de años. Llegar a la cruz en la plenitud de los tiempos, tenía que haber un momento exacto y preciso. Y es muy interesante porque es en ese punto en donde la ley de Israel y la ley de Roma se viola en una forma flagrante con la condena de Jesucristo. Cuando Cristo vino a morir por nuestros pecados, vino para liberarnos. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa liberación. Y la única forma en que nos las vamos a apropiar es a través de conocer. Entonces, repitiendo, todos los pecados de antes de la salvación son perdonados en el instante de creer en Cristo. Todos los pecados de después de la salvación son perdonados en el momento en que nosotros los citamos. ¿Okay? Oiga, pero esto está muy fácil. ¿Okay? Pues así es. Lo que pasa es que queremos buscar mérito. Nosotros no podemos tener absolutamente ningún mérito. Todo el mérito es de Cristo. Tiene que ser un mérito perfecto. Nosotros no podemos crear mérito. Lo único que nosotros podemos hacer es apropiarnos de lo que Dios nos da y entregárselo. Como lo estaba haciendo este hombre ayer en el teléfono. Me estaba diciendo el punto de vista divino de lo que se refería a su hijo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo nunca perdió su absoluta rectitud mientras estaba siendo juzgado por los pecados del género humano. Durante muchos años, a través de los años, pues, debía yo decir, se consideraba que cuando Cristo había dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, significaba que Cristo estaba siendo separado del Padre y separado del Espíritu Santo. Y Cristo nunca está separado del Espíritu Santo. Si Cristo estuviera un instante separado del Espíritu Santo, pecaría y no soportaría nuestros pecados. Y por eso es tan importante entender cuando explica en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Luego dice huper, que es una preposición. Huper más el genitivo significa como sustituto, o sea, fue nuestro sustituto, pero permaneció lleno del Espíritu Santo. Y cuando dice Dios mío, está hablando a Dios Padre. Es un doblete en el hebreo. Todos los pecados, entonces, de después de la salvación, son perdonados. ¿Por qué? Porque ya fueron juzgados. Todos los pecados del no creyente, ¿qué pasa con esos? Esos nunca son perdonados. Esos no pueden ser perdonados. Ahora, lo increíble aquí es que nosotros podemos entrar al cielo sin que nuestros pecados sean perdonados. Pues es muy fácil. Digo, es muy fácil ahorita para mí que ya lo entendí, ¿me entiendes? Es muy fácil. Pero eso nos lleva a entender dos cosas: el pecado y el perdón. El pecado ya fue pagado. El perdón es únicamente para regresar a comunión. La única razón por la que nosotros citamos nuestros pecados es para regresar a comunión, para regresar a la pista. Si no, nos quedamos afuera de la pista. Pero somos hijos, somos herederos y Dios nos ama con amor infinito. Es más, su amor se va a hacer real, ¿cómo? A través de disciplina. Continuamente vamos a tener todo tipo de adversidad para ver si lo volteamos a ver, porque nos queda muy poco tiempo. La única razón para la que estamos vivos es para confianza absoluta.
¿ok? Y hay 3 tipos de confianza. Confianza 1, confianza 2 y confianza 3. Obviamente, si son 3, tiene que ser 1, 2, 3. ¿Ok? La confianza 1, la 2 y la 3, en el proceso de nuestro estudio la vamos a ir viendo. Ese es un previo de atracciones en el futuro. ¿Ok? Pero la confianza 1, ¿cuál es? La confianza 1 es vida eterna. Nosotros ya sabemos que tenemos vida eterna. Y si no lo sabes, entérate que tienes vida eterna porque ya fue comprada en la cruz. La confianza 2 es confianza de bendiciones durante el tiempo. La única razón para la que estamos vivos no es para preocuparnos del pecado. La única razón para la que estamos vivos es para recibir todo lo que Cristo compró en la cruz para nosotros y Dios Padre ha separado desde hace billones y billones de años para ser depositado en nosotros. El problema que tenemos es que cuando yo veo BT, bendiciones en el tiempo, aparecen paradigmas, aunque inconscientes. Bueno, pues le está yendo muy bien, tiene muy buen empleo, y tiene su cuenta en el banco, su esposa no le es infiel, sus hijos ya van a la universidad, puras cosas de este cosmos, ¿me entiendes? Pero a eso no se refieren las bendiciones en el tiempo. Ese es nuestro problema, que no sabemos verdaderamente las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Son de carácter espiritual. Oiga, no, pues a mí no me interesa lo espiritual, a mí me interesa algo que pueda tocar, algo que podamos bailar, ¿me entiendes? Y eso es el propósito de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Entre más nos expongamos a la palabra de Dios, entre más lo hagamos en la llenura del Espíritu Santo y sea metabolizada para venir a ser energía, lo que metabolizamos viene a ser energía, entre más nos la inculcamos, este concepto del pecado, por ejemplo, le va a tomar años entender que el pecado, ya ese asunto ya está finiquitado y que en realidad lo único que tienes que hacer es cítalo y otra cosa mariposa. Y cuando cometes un pecado, tener esa rapidez para sacar la pistola y con el gatillo, 1 Juan 1:9 y vámonos. Eso nos va a tomar tiempo, es un proceso de rehabilitación. Todo depende qué prioridad tenga la palabra de Dios para ti, el nivel al que vas a llegar. Puedes llegar aquí, puedes llegar aquí, puedes llegar aquí. ¿De quién depende? Depende de la prioridad que tú tengas por la palabra de Dios, porque únicamente el conocimiento de la palabra de Dios es la que te va a llevar a nueva adversidad y nueva prosperidad. Y a Dios le debemos de dejar todas las circunstancias. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer nuestro deber y a otra cosa mariposa. Y cualquier circunstancia que está enfrente, orientarte a lo que este hombre, en una forma dramática me lo comunicó ayer, dice la soberanía de Dios. En algo extraordinario, Él acepta la voluntad de Dios para la vida de su Hijo. Todos los pecados, entonces, no son la misma cosa, no son iguales. Hay, por ejemplo, pecados de inmoralidad, hay pecados callados, hay pecados abiertos, hay pecados de la lengua, hay pecados del cuerpo. Todo tipo de pecados van a causar diferente tipo de daño. No hay un solo pecado que no produzca daño. Así que el pecado no conviene, porque normalmente cuando tú empiezas una disertación hablando de que hey, el pecado ya no te preocupes por él, entonces aparece uno como una corriente de pensamiento que había al principio de la iglesia que se llama la corriente de la antinomia, o sea, hey, ya todo está pagado, ya puedes hacer lo que quieras. No hay un solo pecado que no cause consecuencias. Hay daño, todo tipo de daño. Un chisme te causa daño. Pues hoy factura no, te causó daño. Heriste tu sistema de normas y estándares. Lo debilitaste y al rato lo vas a sufrir. Nosotros estamos diseñados para tener poder.
Pero tú no puedes darle poder a una persona que no tiene conocimiento y que no tiene responsabilidad. Nosotros estamos diseñados para el máximo poder. Nosotros estamos diseñados para ser testigos de Dios, para presentarnos en el conflicto angélico como sus testigos. Mira mi siervo. Como lo hizo con Job, mira mi siervo. ¿Y qué hizo Lucifer? Pues sí, pues le diste todo. Pues claro, que te adora. Quítaselo y vas a ver que te maldice. Entonces Dios le dice, te autorizo que le quites todo. Eso sí, no me lo puedes tocar. Y de hecho, como creo que ya lo vimos, le dejó a la mujer que era una bruja, ¿entiendes? Parte de su disciplina. Pero lo importante aquí es que la palabra de Dios es lo que nos libera. Si nosotros no empezamos a amar la palabra de Dios, no tenemos idea de lo que es el cristianismo. La naturaleza de pecado controla el alma y nosotros somos carnales hasta que utilicemos la solución divina. Los pecados personales son el producto de estar fuera de comunión y los vamos a cometer de diferentes grados, dependiendo de una serie de situaciones y características. Hay no creyentes que son morales, son extraordinariamente disciplinados y morales. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque tienen autodisciplina y se organizan su vida y tienen sentido común y tienen una orientación a las instituciones divinas. No lo hacen. Nosotros estamos diseñados a tener poder sobre la naturaleza del pecado, no a que nos autodisciplinemos, sino a tener máximo poder y que la naturaleza del pecado la tenemos allá afuera. Usted, sáquese para afuera, sáquese, ¿me entiendes? Así le digo yo a veces que se pone la cosa medio dura, sáquese de aquí, ¿okay? Y se mantenga afuera de tu vida, porque en el momento en que tú estás bajo su poder, lo único que vas a hacer va a ser producir pecados personales. Y si te mantienes en una condición de estar fuera de comunión, entonces estás empezando a vivir, gracias. ¿Era el último? No. Okay. Gracias. Estás empezando a vivir el pecado hasta la muerte. No el pecado de muerte, hasta la muerte. El pecado hasta la muerte es cuando estamos afuera de el diseño. Nosotros estamos diseñados para la felicidad. Eso es el diseño. Dios nos adora con un amor infinito y perfecto. Y por eso Cristo nos da el ejemplo. ¿Qué padre que su hijo le pide un pan le da una piedra? Pues mucho más su padre le está tratando de enseñar. ¿Okay? Dios tiene las cosas más extraordinarias para nosotros. Por eso les dice, no te preocupes por nada, hombre. Si Él viste a los pájaros, viste a las flores, alimenta a los pájaros y ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan. Entonces, Dios honra nuestra fe. Pero Dios es un caballero de caballeros. No va a violar tu libertad. Si tú rechazas su plan, lo único que vas a tener va a ser llamadas de atención que son de disciplina. Hay categorías generales de pecado. Tenemos el pecado imputado a todo el género humano. Y el pecado imputado a todo el género humano es a fin de que el género humano se salve. Para que Adán y Eva tengan salvación, el género humano tiene que reproducirse. Es muy importante. Si no, ellos no pueden tener salvación. Tiene que nacer un miembro del género humano en condiciones, en ciertas condiciones que Dios conoce desde la eternidad, que luego le llama la plenitud de los tiempos, para que este juicio se lleve a cabo. Lo que se lleva a cabo en esta cruz es un juicio, el juicio más espantoso de la historia, y nosotros no tenemos acceso a ese juicio.
El único que tiene acceso, los únicos que tienen acceso es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo es la víctima, para que nosotros aprovechemos cada instante para avanzar en este increíble cosmos. ¿Okay? La obra en la cruz, en lo que se refiere al pecado, tiene que ver con el pecado imputado, tiene que ver con la naturaleza del pecado y tiene que ver con los pecados personales. Cuando nosotros vemos la palabra hamartía en el griego, pueden ser tres cosas, porque a veces leemos nuestra Biblia y aparece pecado, pues pueden ser tres cosas. ¿Cuál es una? Pecado original. ¿Cuál es otra? Naturaleza del pecado. ¿Cuál es otra? Pecados personales. El pecado, entonces, es algo que ya está manejado. Y nosotros estamos aquí únicamente para recibir los beneficios de la cruz. El día 24 vamos a festejar, no sé ni cuándo sucedió. ¿Okay? De hecho, es muy interesante que se festeja el 25 de diciembre, que es el Día de las Luces. El hecho es que lo que vamos a festejar es dramático. No tiene nada que ver con Jingle Bells. Okay. Eso no significa que vamos a hacernos tampoco autorrectos y vamos a decir, ay, eso es pagano. No hay nada malo con Jingle Bells. Goza el Jingle Bells, porque nosotros tenemos que tener capacidad para gozar cualquier realidad de nuestra vida, sea de tremenda humildad o de tremenda prosperidad. Lo importante aquí es que lo que va a suceder el 24 de diciembre o el 25 de diciembre es que la persona única del universo nace de una virgen para ir a la cruz. Eso es el concepto esencial. Nace para ir a la cruz. Y eso para nosotros debe de tener tremendo impacto, porque en la cruz se ventila el juicio de todos los pecados del género humano. Y es por eso que nosotros no tenemos ningún lugar en juzgar a nadie. Entre más lo entendemos, pero siempre vamos a estar más listos que un calcetín para juzgar a alguien, ¿entiendes? Pero entre más entendemos ese concepto, que es terriblemente advertido en la palabra de Dios, más relax vamos a estar en lo que se refiere a los pecados o a los problemas o a los estilos de los demás miembros del género humano. Nosotros no tenemos ninguna carné de juez. El único juez que está aquí es Dios Padre y que ha juzgado todos los pecados del género humano. La barrera ha sido removida. Y es por eso que no quiero hacer gran análisis del pecado, porque el pecado es, de hecho, tres cosas. El pecado imputado, que es el pecado original, la naturaleza del pecado, que la traemos en el cuerpo, y los pecados personales que continuamente cometemos. Y nada más. Y de hecho, todos han sido vaciados en Cristo en la cruz, y lo único que nosotros tenemos es máxima victoria sobre el pecado. La tragedia tan espantosa, bueno, la primera tragedia es cuando alguien no recibe la vida eterna. Pero la segunda tragedia es cuando alguien no recibe las máximas bendiciones. Y la tercera tragedia es cuando alguien no puede decir, para mí, viviendo Cristo, morir, wow, ganancia. Y esa es la confianza número 3. La confianza número 3 es que llegamos a un punto tal de conocimiento de doctrina y de caminar con Él día tras día tras día. Caernos 40,000 veces y levantarnos 40,001. Y darnos cuenta que realmente estamos buscando. Hace rato, Carlos estaba hablando, se me antoja ir a España.
que nosotros digamos, se me antoja ya estar cara a cara con Él, pero de a de veras, ¿me entiendes? Y esa es la confianza número 3. Para mí, viviendo Cristo, morir, ganancia. Y para eso tenemos que pasar por la confianza 1 que ya pasamos. Ya tenemos confianza que tenemos vida eterna. Ahora tenemos que tener confianza de que Dios tiene bendiciones para nosotros que están perfectamente ligadas con su persona y con su obra. Ya está demostrado. Si lo único que nos está diciendo es, atrévete a descansar en mí. Yo estuve dispuesto a ir a la cruz cuando tú estabas muerto espiritualmente. Atrévete a descansar en mí. Y es en esa forma que nosotros vamos a entender el concepto de la vida espiritual. El modo de vida cristiano es sobrenatural, pero eso no significa que tienes que andar diciendo hermano y hermana, o gloria a Dios, o quién sabe qué tantas frases vacías. Cuando tú estás enamorado de una persona, no la andas echando para todos lados, es tuya, es algo íntimo, es algo precioso. Y eso es lo que sucede entre más conocemos a Dios y su iniciación, más respondemos. Vamos a fallar. Y una de las fallas que la palabra de Dios nos presenta como testimonio es la terrible falla de Pedro que todos conocemos. Salió en CNN, ¿ok? Se le violó su privacidad a lo máximo cuando le dijo, Señor, mi vida daré por ti. Y Cristo le dice, tu vida darás por mí, en una forma, un tono en el griego extraordinario, tu vida darás por mí. Yo te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, que de hecho traicionado 3 veces. ¿Okay? Y cuando Pedro, habiendo seguido a Juan, se mete al perímetro del templo y está calentándose las manos, ¿okay? Le preguntan 3 veces, ¿que no eres tú uno de los...? No, yo, a mí que me esculquen. Okay. Y lo interesante es que Jesucristo le dice, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces, pero le dice, pero no se turbe tu corazón, porque en su deidad ya sabe que va a suceder y que Pedro va a tener un sufrimiento espantoso. Y es más, va a ir afuera del perímetro a llorar amargamente, pues lo adora, a Cristo lo adora. Y sin embargo, le falló. ¿Por qué le falló? Le dio miedo y no aplicó doctrina. A nosotros nos va a dar miedo, no hay problema. Si de repente tienes miedo, lo importante es aplica doctrina. Y espera tantito, hay un plan perfecto, gracias Padre, aquí está. No lo entiendo, aquí está. Y no salgas de la pista, mantente en la pista y lo que va a pasar es que vas a seguir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Okay. Y lo interesante es que le dice, pero no se turbe tu corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Yo voy a preparar una para ti. Antes de que le falle, ya sabe que lo va a traicionar. Y ya le está diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes. ¿Okay? O en Juan 16 que dice, en este mundo hay aflicción. ¿Okay? Pero descansen en mí porque yo he vencido el cosmos. Todo está vencido. Nosotros estamos aquí con un objetivo y un objetivo nada más. Descansar en su diseño. Pero tiene que ser un descanso al 100%, no un ratito, sí. Aquí está mi problema. Ay, espérame tantito, déjame los 5 minutos y ahorita te lo regreso. ¿Me entiendes? Tiene que ser un descanso total. Pero ese descanso total solamente se obtiene a través de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la idea es que nosotros vengamos a ser héroes invisibles. No tenemos que andar enseñándonos frutitos a nadie.
Eso de que por tus frutos te conocerán, ese es lo más distorsionado que existe, porque es un pasaje que tiene que ver con falsos maestros. Cuando dice, por sus frutos los conocerán, porque te está hablando de falsos maestros. ¿Dónde está el fruto de un falso maestro? ¿En su personalidad? No, en lo que sale de su boca. ¿Okay? Así que nosotros no tenemos que enseñarle fruto a nadie. Nosotros tenemos una relación personal e íntima con Él, y si Él nos quiere poner como vela o como foco, ¿okay?, lo hace. A mí lo menos que me interesaba es ser foco. ¿Okay? Aquí tenemos gente viéndome a mí. A mí me gustaría estar ahí sentado tomando notas, ¿me entiendes? Pero Él tiene un diseño perfecto y exacto. Y ese es el propósito para el que estamos vivos. El pecado, entonces, las noticias que le tengo a ustedes es que en realidad no es importante ya el pecado. Eso sí, si lo cometes, te va a obstaculizar y también va a ser vaciado en la persona de Jesucristo. Pecado que no cometes, pecado que Cristo no tiene que pagar por él. ¿Okay? Eso es extraordinario. ¿Okay? Y con eso terminamos el estudio del pecado. ¿Okay? Y el estudio del pecado es esencialmente que todos los pecados han sido pagados y que existen una serie de pecados que eventualmente en nuestro proceso vamos a estudiar como pecados externos, como pecados internos, pecados de la lengua, pero lo que a nosotros nos interesa en este punto es que es una violación a la esencia y al diseño divino, y es el actuar independientemente de Dios. Y eso es lo único que nos interesa en este punto para seguir avanzando. Y con esto terminamos esta clase. Gracias, Dios Padre, por el privilegio y la oportunidad que permites que nosotros tengamos a base del conocimiento